Y continuamos hoy con la segunda parte de ¿Probarías tu fe? Recordando que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios y el justo por la fe vivirá. Es el eje de nuestra vida. De manera que vamos a entrar directamente a nuestro material y vamos a disfrutar de esta enseñanza. Somos el Ministerio Restauración Ágape Internacional de los Centros de Formación y Liderazgo Central para el Mundo. Y en este campo de probar la fe, que es la que nos permite ser libres a través de conocer la verdad. De manera que él ha dicho es necesario que los pruebe como al oro, pero que la fe es mayor que el oro. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Aquí se refiere a que lo que nos espera es impresionante porque es el paraíso. Es la Nueva Jerusalén donde Jesús está diciendo que está preparando para nosotros una, una llegada, una casa, una morada. Y si no lo creemos, entonces tratamos a Jesús de mentiroso, dice la Escritura. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Quiero resaltar esta parte. Las pruebas nos llevan a entender que la fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, como lo decía ahora, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme ante tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Hemos visto en muchos momentos que dos elementos contrarios a la fe son las dudas y los miedos, los cuales se activan por la desobediencia. De manera que las dudas se disipan por la meditación de la palabra y la oración. El Espíritu Santo nos lleva a conocer toda esa verdad y el miedo es expulsado por el amor. Entonces aquí hay tres pilares impresionantes de la activación de la fe. Primero es vivir en obediencia, una obediencia que se disfruta, que es con deleite y que es posible por esa naturaleza sobrenatural que nos ha dado Jesús en el nuevo nacimiento. Y las dudas, pues, se disipan, se resuelven cuando meditamos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos va revelando la verdad. Y el miedo promete Dios en primera de Juan 4, que dice que su amor, su abrazo paternal, porque ya no nos dejó huérfanos, ese verdadero Padre para siempre eterno, dice que elimina los miedos. Entonces, si esto lo incorporamos a, a nuestra brújula diaria, lo incorporamos a la práctica diaria, les garantizo que nuestra vida será transformada y llevada a otro nivel, porque Él lo promete. De manera que eh, el pecado de la desobediencia es la que nos lleva a que se activen más los miedos, las dudas y todas estas barreras de la fe. Dios lo resuelve a través del arrepentimiento y de poder confesar nuestros pecados, como dice Isaías 1:18, que lo menciono tanto, aunque vuestro pecado sea como la grana, sea rojo como el carmesí, el Señor lo deja como blanca lana o como nieve blanca. De manera que todo este conjunto de desobediencia, dudas, miedos, interpretación humana, deseos de la voluntad humana,
van construyendo un nudo cerebral que se llama la incredulidad. De manera que el Señor nos dice en Hebreos 4:16 que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia. Allí recibimos el perdón, misericordia, el abrazo, el fortalecimiento. ¿Y cómo se entra al trono de la gracia? Pues a través de la adoración, la alabanza, la confesión, el orar y el meditar. Ese es el escenario que, aunque no es visible, nos permite entrar a la presencia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Él habla del oportuno socorro, el oportuno socorro. Entonces, con toda esta introducción, pensemos en lo siguiente. ¿Es lo que quiero o es lo que necesito? Ahí está la clave de mis decisiones frente a Dios. El Señor siempre decía, te es necesario. ¿Tengo que apuntarle más a los necesarios o a los antojos de las emociones, de los distractores humanos? ¿Es lo que quiero o es lo que necesito? Porque nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. O sea, todo aquello que yo anhele, que desee, la forma de orar, la forma de acercarme a Dios, la forma de destruir las dudas, de erradicar el miedo, de entrar en ese gimnasio de la obediencia con deleite. Eh, Tiene que estar basado en Cristo y Cristo es la verdad. Entonces, cada vez que yo vaya a tomar una acción, aún de orar, aún de pedir, tengo que mirar que tenga un respaldo en la palabra de Dios, porque Jesús es la verdad, Jesús es la palabra, es el verbo, pero también nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea que todo lo que le pidamos debe estar basado en eso, en la voluntad de Dios. Y si piden, no reciben nada porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caminos. De manera que es tan fácil caer en ese sesgo de pretender traer a Dios desde la eternidad para que Él haga nuestra voluntad. Si yo quiero ir a otro nivel en mi forma de orar y relacionarme con Dios, debo estar siempre preguntando, esto que voy a decirle a Dios, esto que estoy comunicándole, estos deseos de mi corazón están acordes a su palabra. De manera que la respuesta de Dios es deleítate. Deleítate de mí, dice Dios, deleítate de mis diseños, deleítate del diseño que te entrego cada día. No lo deformes. Sé buen administrador de la multiforme gracia que te entrego. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Sí, lo hemos mencionado mucho, pero hay deleite y deleite no en lo que Él me da, no en la circunstancia, no en lo que logro de Él, sino deleite con Él. El deleitarme con Él me revela su voluntad. Y cuando Él es el que coloca en mi corazón los deseos, al pedirlos, me los entrega, porque Él lo que hace es que alinea su voluntad a, a los deseos de mi corazón. Es como ese Padre eterno, perfecto, viene y nos dice, mira esto, ¿no? Él dice, te haré entender el camino que debes seguir. Iré delante tuyo enderezando lo torcido. No seas sabio en tu propia prudencia. De manera que Él nos va guiando. Aún Romanos 8:14 que dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entonces no es el afán de hacer y de construir y de hacer proyectos donde después voy a pedirle a Dios que le ponga la firma. Si no funciona. Yo debo entregarle al Señor todo lo que hago para que Él lo corrija, Él enderece, Él muestre los tiempos
Hay un, un, una línea frecuente que se encuentra uno en la palabra de Dios cuando dice, y cumplido el tiempo, y cuando fue el tiempo. Isaías 46, los que esperan en el Señor esperan que el tiempo del Señor, la revelación de su voluntad a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros afinamos la fe y la llevamos a la práctica, como vamos a ver ahora más adelante, tenemos garantizado de que Él lo hará. Entonces, la fe no es una suerte, la fe es, ¿será que Dios sí me oyó o no me oyó? Todo eso es duda y la duda destruye, la duda produce una vida mediocre. Por eso tenemos que resolver las dudas y acabar los miedos y entrar en obediencia. Y lo dice de una manera tan especial en primera de Juan 5, 14, 15, donde dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Entonces, estamos seguros, no hay duda, hay certeza que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Ahí está la clave. Esto que le estoy pidiendo agradará a Dios. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. De manera que, qué linda es la vida cuando sabemos que Él nos va a dar lo que le pedimos porque está acorde a su voluntad y Él lo ha prometido, en más de un pasaje Él ha prometido. Que si algo lo pedimos sin dudar, sin miedo, sin desesperos, y dice, los que esperan en el Señor, porque estamos seguros que está acorde a su voluntad, lo vamos a recibir en el tiempo de Él. Por eso también nos habla tanto de la paciencia. El Señor quiere que crezcamos en paciencia, que nutramos la paciencia. Lo dice en Santiago 1:2, aquel versículo que lo hemos manejado en otros momentos, donde dice que tengamos mucha alegría cuando nos llegue la prueba o el problema o el conflicto. De manera que eh, dice que al ser probada la fe y crecer en paciencia, vamos a obtener en el tiempo adecuado lo que le hemos pedido. Sin fe, la fe sin buenas acciones está muerta. Y esta es una gran pregunta que nos podemos hacer en este momento. ¿La fe que puedas mirar en este momento está viva o está muerta? Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno de que tenga fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Entendamos que la salvación no es por obras, es por fe, pero la fe produce acciones. Entonces dice, supongamos que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Él ven oro por ti, pero no doy un paso más. Si hay que acompañarle una milla, dice, acompáñale dos. Si tienes que darle la camisa, darle también el saco o el abrigo. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que la fe produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Uno encuentra por todos los lados personas que dicen, y si Dios, y le pido a Dios, que Diosito, y a veces se encuentran unas cosas increíbles. Uno ve momentos en que la persona está viviendo una vida totalmente pecaminosa, pero sigue nombrando a Dios, que si Dios me ayudara. Algo que nos puede servir muchísimo es cuando entro a la presencia de Dios, estoy blanco como la nieve, o estoy como la blanca lana, producto de qué? De tener primero un tiempo
de inventario moral delante de Dios. Y después de ese inventario moral que Él promete blanquearnos, lavarnos, Juan 1:9, primera de Juan 1:9, donde dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con esa limpieza puedo entrar a la presencia de Dios. Ahora bien, alguien puede argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien has dicho o lo has hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Y esto siempre me ha conmovido. Los demonios tiemblan delante de Dios. Preguntémonos si nosotros tenemos ese mismo respeto. A veces vivimos en pecado y con una frescura única. Entonces, ¿de verdad nos hemos convertido? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Creo que este es el mensaje que debemos llevarnos hoy de aquí. Yo creo, sí, ¿de qué manera? Nuestra fe es verdadera, es auténtica, lo hemos visto. Está diciendo, pruébala. ¿Cómo? Con las acciones. Entonces vemos eh, mm, la, el modelo de la prueba de una fe, como nuestro antepasado Abraham, que fue declarado justo ante Dios por sus acciones. Viene Dios y le dice a Abraham, toma tu hijo, al único hijo, al que amas mucho, y colócalo sobre el altar y sacrifica. ¿Qué haríamos nosotros si Dios apareciera y nos dijera lo mismo? Que tomáramos uno de nuestros hijos y lo sacrificáramos. Abraham no dudó, dijo, yo interpreto que Abraham conocía tanto a Dios que dijo, quién sabe qué locura irá a ser Dios, pero todas las locuras de Dios son espectaculares. Dirá, bueno, si lo sacrifico, él lo resucita. Además, Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como la arena del mar o las estrellas del cielo. Entonces él sabía que había una promesa sobre su hijo. Y efectivamente no dudó en obedecerlo y entendió que le estaban probando la fe. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Cuando pasamos por momentos de escasez financiera o laboral, Dios nos está probando la fe. Porque nos dice, ¿de qué estás dependiendo? ¿Del dinero o de mí? ¿Qué es lo que produce gozo en tu interior? ¿El dinero o mi presencia? Yo que soy el dueño del oro y de la plata, ¿lo administras como yo lo he enseñado o retienes más de lo justo? Por otro lado, la persona que tiene una enfermedad confía más en los medicamentos y en los productos o en que Dios ha prometido sanarnos. Y no estoy diciendo que no tomes las prescripciones de los médicos. Y sobre todo te recomiendo la medicina funcional, que es acorde al diseño de Dios. Si yo fuera a dar un paso de fe, decir Dios me sana, porque mi fe es tan grande y Dios me lo ha confirmado. Personalmente no lo dice la Biblia, es algo que yo creo. Que Dios permitió los medicamentos y todo esto para que no nos muriéramos de la fe tan pobre. Dice, pues tiene una fe tan pobre que no se pueden sanar, que entonces pues toca ayudarle ahí con cosas también temporales. De manera que, ¿acaso Jesús no dijo que por su llaga seríamos sanos de todas las enfermedades? Pero tenemos que ir a ese nivel, en oración, en intimidad con Dios, en nutrirnos de la llenura del Espíritu Santo, en no dudarlo y esperar en el Señor. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto.
Las acciones hicieron que su fe fuera completa. Las acciones completan la fe. La fe logra que lo que espero llegue y lo que no se ve, se vea. O sea, la fe con acciones convierte las promesas en realidades. Por eso Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios, fe, pero la puso en acción y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Qué impresionante es. Somos amigos de Dios. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa somos amigos. Los amigos pasan tiempo juntos. Los amigos se cuentan sus cosas, como Dios le revelaba misterios a aquellos que pasaban tiempo de calidad con Él. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. No le debes nada, no le debas nada a nadie. Lo traje aquí, ¿cómo le aplicamos la fe a esto? Saquemos un listado de qué estamos debiendo. Todavía no he pedido perdón, todavía no he perdonado, todavía me hago el loco y no pago cuentas, todavía no paso un tiempo adecuado con mis hijos o mis hijas para que su autoestima sea formado como dice la palabra de Dios. Todavía vivo viajando por las redes, perdiendo el tiempo, cuando su palabra dice, hacer todo decentemente y en orden, y dice, y usando bien el tiempo porque los días son malos. ¿En dónde está mi deuda? Dice que aún Rahab la prostituta es otro ejemplo. Y mira la profesión que tenían o la costumbre. Creo que no debiera llamarse profesión. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones, a pesar de la miseria donde vivía, de ese mundo de pecado. Perdida, fijó los ojos en Jesús, fue restaurada y sacada de esa pobre vida. Fue declarada justa, o sea, Cristo le pagó por todos los pecados. Y por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino, la fe la llevó a la acción del servicio a Dios. ¿En qué le estamos sirviendo a Dios? El que es sabio gana almas. Vienes a pedirme de la fe, pero ¿cuáles son tus acciones de embajador del reino de los cielos? ¿Cuáles son tus acciones de un hijo o un habitante del reino de los cielos o un ciudadano de la Jerusalén celestial? Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Qué decides hoy? Orar y actuar. Te invito a que saques un listado de aquellas cosas que son necesarias para tu vida. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que es necesario para tu vida. Que cada vez crezcamos más en humildad y en misericordia, en humildad y en paciencia, en mansedumbre y en poder servir a los demás. Jesús dijo, es mejor dar que recibir y servir que ser servido. Pidámosle esto a Dios. Padre Celestial, hoy queremos tomar una decisión de empezar una nueva etapa en nuestras vidas. Tú has prometido, Señor, darnos todo aquello que te pidamos que sea acorde a tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas poder tomarnos de tu mano e ir a ese nivel que tú nos quieres llevar, ese nivel de fe que es probada por las obras. Hoy queremos, Señor, que nos reveles todo aquello que es necesario en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder pasar más tiempo de calidad contigo para recibir tu voluntad revelada y actuar conforme a ella.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en plenitud de la verdad, en la libertad de la verdad. Y también, Señor, que tú nos permitas poder vivir sin miedos, porque tú has dicho, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tú has prometido que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Entonces, que nuestra pobre fe no dude de eso, que todo lo que permites en nuestra vida es para nuestro bien. Hoy te pedimos, Señor, esa sabiduría abundante en en el camino que has diseñado para cada uno de nosotros. Hoy te entregamos nuestras necesidades, pero no queremos seguir caminando con una pobre fe, llenos de dudas, de miedos, como ovejas asustadas. Hoy te damos gracias porque al clamarte desde el fondo del corazón para que hagas esa transformación es acorde a tu voluntad y sabemos que al ser acorde a tu voluntad, tú nos concedes los deseos de nuestro corazón. Gracias te damos. Te entregamos, Señor, todo aquello que nos está oprimiendo o distrayendo, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras familias, quedando bajo tu bendición y la imposición de tus manos de Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos estamos encontrando en los diferentes espacios